Buenas noches, compañeros y profesor. A nosotros nos tocó el tema de qué son las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cómo funcionan. La exposición estará a cargo de Fernanda Elizondo, Rebeca Rivera, Ellen Arias y mi persona Hilary Lizano. En la exposición se tomará en cuenta lo que es el capítulo 1, el problema y su importancia, donde se mostrará lo que es el problema, la justificación de la investigación y la importancia de esta. En el capítulo 2, marco teórico, se mencionarán los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y las variables y su definición. Por parte del capítulo 3, procedimiento metodológico, se mencionará el enfoque y tipo de investigación, sujetos de la investigación, el análisis de la información y procedimiento y lo que son alcances y limitaciones. Por parte del capítulo 4, se mencionará lo que son análisis de los resultados. Y por último, en el capítulo 5, lo que son conclusiones y recomendaciones. Ahora vamos a hablar sobre el problema y su importancia. Para el problema se plantea la siguiente interrogante: ¿qué son las sociedades administradoras de fondos de pensiones en Costa Rica y cuál es su funcionamiento? En cuanto a la justificación de la investigación, en primer lugar se puede decir que es un tema relevante de indagar para las investigadoras, esto debido a la importancia que tiene conocer sobre estas sociedades y los beneficios de cotizar en ellas para garantizar una mejor pensión en el futuro. En segundo lugar, la investigación puede ayudar a las personas interesadas en conocer más sobre el tema y las afectaciones que se han presentado debido a la pandemia. Por último, la importancia de dicha investigación reside en que se espera que la misma permita sustentar próximas investigaciones y permitir a futuros lectores ampliar los conocimientos sobre las sociedades administradoras de fondos de pensiones del país. También se considera que la investigación es viable, dado que el tiempo que se va a requerir para realizarse y los recursos, tanto económicos como materiales, están a la disposición de los investigadores. Por parte de los antecedentes de la investigación se utilizaron 3 estudios. El primero de estos, llamado Caracterización y tendencias de los fondos de pensión complementaria en Costa Rica, el cual se realizó con datos de 2010 a 2014, con el fin de exponer con mayor detalle las características del Sistema Nacional de Pensiones, haciendo principal énfasis en las pensiones complementarias. Como segundo estudio tenemos el del efecto de la crisis financiera en el comportamiento de la rentabilidad de las operadoras de pensiones Vida Plena, Caja Costarricense Seguro Social, OPC y BN Vital para los años 2008 y 2009, realizado en el primer semestre del 2010. Se menciona que por la evidente crisis internacional los títulos en general perdieron valor y eso también afectó a las operadoras de pensiones, las cuales vieron reflejadas las minusvalías o bien disminuciones, por lo que la misma buscaba obtener información clara y precisa acerca de los fondos de pensiones con el fin de examinar cuáles fueron los efectos de esta. Y por último está el impacto de la crisis económica mundial en la seguridad social de Costa Rica, el cual era un informe que se realizó en el contexto de la crisis del 2009, por lo que este trabajo analiza el posible impacto de esta en los seguros sociales de salud y pensiones de Costa Rica. Para iniciar es importante comprender qué es un fondo de pensiones. Este es un tipo de fondo de inversión cuya finalidad es gestionar los flujos monetarios de los planes de pensiones. Estos se nutren del dinero que los clientes de un plan de pensiones aportan, y este dinero se invierte en distintos productos como acciones o bonos, los cuales se utilizan para rentabilizar los ahorros. Algunas características de los fondos de pensiones son que no tienen personalidad jurídica, son administrados por una entidad gestora y los títulos que se adquieren son custodiados por una entidad depositaria. Los fondos de pensiones son una invención relativamente reciente. Estos surgieron en Prusia en el siglo XIX como un sistema de reparto con la finalidad de servir de fuente de ingreso permanente para los enfermos y las personas mayores. Este se extendió a Europa y los Estados Unidos y llegó a América en 1924. No fue hasta 1980 en Chile cuando se dio el primer programa de seguridad social que contemplaba las pensiones, llamado APC o Administración de Pensiones Complementaria. Se puede comprender el concepto de pensión como aquel pago mensual que proviene de un fondo de pensión dentro de un sistema de seguridad social, seguros colectivos o una partida especial del presupuesto público. Los sistemas de seguridad social se basan en contribuciones de las personas afiliadas, quienes cotizan una parte de su salario y aportes de los empleadores o del Estado. La seguridad social recibe estas contribuciones y con ella paga las pensiones de los asegurados. Actualmente los sistemas de pensiones se dividen en dos grandes grupos, el sistema de reparto y el sistema de capitalización.
En el sistema de reparto, las cotizaciones de los trabajadores activos están destinadas a financiar las pensiones existentes en ese momento. También este principio es conocido como solidaridad intergeneracional o deuda generacional, ya que la generación cotizante financia la pensión de la generación jubilada y a su vez la primera estará financiada por la generación que le sigue. Las cotizaciones en este sistema son de carácter obligatorio y su financiación suele repartirse entre trabajador y empleador. Por parte del sistema de capitalización, en este cada individuo o contribuyente cotiza por sí mismo, por lo que en este caso las prestaciones guardan una relación directa con las aportaciones que han sido realizadas. En el sistema de capitalización sí existe un fondo donde se guardan las aportaciones de cada contribuyente a nivel individual para que generen futuras prestaciones. En este sistema las aportaciones son generalmente voluntarias a cargo del trabajador o del empleador. Por otra parte, es importante mencionar que la calidad de los sistemas de pensiones se evalúan considerando tres dimensiones en particular: la cobertura, que hace referencia a la porción de adultos pertenecientes a la tercera edad protegidos por los sistemas; la adecuación de los beneficios, donde se consideran si aquellos que los reciben son capaces de mantener un nivel adecuado de consumo para satisfacer sus necesidades; y la sostenibilidad, la que se refiere a la capacidad del sistema para cumplir los compromisos asumidos sin generar mayores desajustes en las cuentas fiscales. La combinación y el manejo de estos tres factores determinará el riesgo y supervivencia de los sistemas de pensiones. Sin embargo, durante las últimas décadas los sistemas de reparto vienen enfrentando crecientes problemas de financiamiento. Por lo tanto, es cada vez más difícil sostener los mismos. Como una alternativa a los sistemas de reparto, surgieron los sistemas de capitalización individual administrados por empresas privadas. Estos tienen la gran ventaja de no depender del Estado y estar basados en cuentas individuales de capitalización. El Sistema Nacional de Pensiones costarricense está sostenido sobre la base de 4 pilares que determinan la forma en que recibirá su pensión. El primero es la pensión contributiva básica. Se conforma de los aportes obligatorios que el trabajador realiza y es de capitalización colectiva. Los aportes son administrados por los regímenes de capitalización colectiva, como el de invalidez, vejez y muerte, y en su defecto el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y el Magisterio Nacional. La pensión complementaria obligatoria se conforma de los aportes obligatorios que el trabajador realiza y es de capitalización individual. Estos aportes los registra y controla la Caja Costarricense de Seguro Social. Por otro lado, la pensión complementaria voluntaria consiste en realizar un ahorro voluntario con la operadora de la escogencia del trabajador. Y la pensión no contributiva es una asistencia concedida por la Seguridad Social a aquellas personas que no han contribuido o cotizado en ningún régimen. En Costa Rica existen un total de 6 administradores de pensiones. 5 de ellas son de cotización voluntaria, que están el BN Vital, el BAC Credomatic, Vida Plena, el Banco de Costa Rica y Popular Pensiones. Y por otra parte está el de cotización complementaria obligatoria, que sería la operadora de pensiones complementaria de la Caja Costarricense de Seguro Social. La administradora de las operadoras de pensiones en Costa Rica es la SUPEN. Esta es la responsable de regular y supervisar el Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, se encarga de velar por los derechos en materia de pensiones y se asegura que se cumpla el marco normativo que regula el sistema de pensiones. Entre sus principales funciones se encuentra el autorizar, regular, supervisar y fiscalizar los planes, fondos, gestores y regímenes contemplados en el marco normativo. Supervisa los regímenes básicos de pensiones, los complementarios y el fondo de capitalización laboral. Atiende las denuncias y consultas relacionadas con el otorgamiento de pensiones y autoriza productos relacionados con pensiones como planes, contratos o comisiones. A continuación se detalla la historia en la que ha sido partícipe la SUPEN. Es en 1995 cuando ésta se crea, pero es hasta 1996 cuando empezó a funcionar con el objetivo de regular el sistema de pensiones y representa la fase inicial del régimen privado de pensiones complementarias del país. Ya para el 2000 se da la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, donde se estipula la creación de los regímenes de pensiones y la obligación de afiliarse a alguno de los fondos de pensión. En el 2004 se da el retiro de recursos por parte de los afiliados como consecuencia de la caída de los precios de los títulos de deuda soberana.
En el 2006 se da la primera entrega masiva del Fondo de Capitalización Laboral por más de 79 millones. Debido a la recesión económica mundial en el 2009 se da la estrategia de supervisión basada en riesgos. En el 2011 se da el segundo retiro del Fondo de Capitalización Laboral por más de 136 millones y es en el 2016 cuando se da el tercer retiro masivo del Fondo de Capitalización Laboral por más de 184 millones. Ahora es importante mencionar que en Costa Rica existen 6 operadoras de pensiones. Una de ellas es el BN Vital, que se constituye en 1998. El BCR Pensiones, que fue constituida en octubre de 1999. La operadora Vida Plena se constituyó en el año 2000, al igual que la OPC de la Caja Costarricense del Seguro Social. El BAC Pensiones fue constituida en 1999, mientras que el Popular Pensiones inició sus operaciones en el año 2000. A continuación se presenta una tabla extraída de la SUPEN con la cantidad de personas afiliadas a cada una de las operadoras de pensiones en Costa Rica. Esta se muestra por mes durante el periodo de octubre de 2019 a agosto de 2020, específicamente en el Fondo de la Pensión Obligatoria Complementaria, donde se observa que ninguna de las operadoras del país poseen una cantidad fija de afiliados. En cambio, esta va cambiando con el tiempo. También importante mencionar que a pesar de la situación vivida, lo que son los operadores del BAC San José Pensiones, Caja OPC, Popular Pensiones y Vida Plena OPC, en agosto de este año contaban con la mayor cantidad de afiliados en este periodo de octubre de 2019 a agosto de 2020, como se señala en verde. Seguidamente se presenta la composición de las carteras según cada una de las operadoras de pensiones en el país, de acuerdo al Fondo de la Pensión Obligatoria Complementaria, esto en el periodo de septiembre de 2020. Primeramente, al lado izquierdo se muestra el gráfico del BAC San José Pensiones, donde se observa que su cartera en el mes de septiembre de 2020 fue liderada en un 43% por el sector público, lo cual es bueno, ya que significa que esta posee menor riesgo. En el caso de la cartera del BCR Pensiones, cabe resaltar que en el mes de septiembre más de la mitad de su composición se basa en el sector privado, siendo esto más riesgoso y solamente un 1% se encuentra en el sector de emisores externos, es decir, invertido fuera del país. Y por parte de BN Vital llama la atención cómo durante este mes hubo una igualdad en su composición con respecto a lo invertido en el sector público y en el sector privado, dejando de lado con menos importancia a los otros sectores. De esta forma se observa que tienen más de un 80% invertido dentro del país. Para continuar con esta parte, se observa que en la Caja Costarricense de Seguro Social, OPC, muestra cómo a pesar de ser por poco la mayor parte de su composición fue del sector privado, lo cual genera un mayor riesgo, esto a pesar de que seguidamente se encuentra con un 4% menos el sector público, teniendo la mayoría de su cartera en inversiones dentro del país y con solo un 13% fuera del país. En el caso de Popular Pensiones, se destaca en la composición de su cartera de septiembre cómo el sector público posee un 43%, siendo esto muy beneficioso, pues muestra un menor riesgo para sus inversores, y por parte de los otros sectores se mantienen con porcentajes dentro del 15% a 25%, es decir, que estos no abarcan mucho. Por último, en la operadora Vida Plena OPC se presenta para el mes de septiembre gran parte de la composición de su cartera está en el sector público, es decir, posee un menor riesgo que si estuviera en el sector privado. Además, se muestra un porcentaje relevante en comparación con otras operadoras con respecto a los títulos de participación en fondos de inversión, siendo estos de un 14%. En cuanto a los efectos de la pandemia sobre las operadoras de pensiones, se puede mencionar que el rendimiento sobre las inversiones de estas ha bajado, además que el ROP dejó de percibir muchos de sus aportes y se da la suspensión de la libre transferencia. Además, se toma la medida de que en caso de que el contribuyente o pensionado del ROP muera, no existan beneficiarios. Otra de las medidas que se da es la entrega anticipada del ROP. Y se espera que todas estas medidas tengan efectos negativos en el futuro. Se continúa con la definición de las variables que sustentan la investigación. Esto se realizó según los objetivos específicos que ya se habían planteado. Para el objetivo número 1 se tienen las variables definir y recolectar. Para el objetivo número 2 se tienen las variables identificar y caracterizar. Para el objetivo número 3 se tienen las variables reconocer e indagar. Para el objetivo número 4 se tiene la variable explicar. Y para el objetivo número 5 se tiene la variable conocer, en la cual se aplicó un instrumento para poderla medir.
En cuanto al enfoque y tipo de investigación, esta es una investigación cualitativa con enfoque descriptivo y los sujetos de la investigación son personas trabajadoras de empresas públicas o privadas que residen en el cantón de Pérez Celedón y que cuenten con un fondo de pensiones en cualquiera de las empresas que suministran este servicio. En cuanto al análisis de la información y los procedimientos para realizar la investigación, se tiene que la información recolectada será presentada siguiendo el orden de los objetivos planteados y las variables definidas, lo anterior con el fin de que al llevar un orden establecido pueda ser de más fácil comprensión y de mayor utilidad. En cuanto a los alcances y limitaciones, en primer lugar se puede mencionar que los alcances que se pretenden para la investigación son definir qué son las sociedades administradoras de pensiones, así como su historia y demás aspectos importantes. Además, dar a conocer qué tanto conocen los trabajadores sobre la operadora en la que cotizan y si se ha visto afectado por la pandemia. Por último, es ser de utilidad para aquellas personas que deseen informarse sobre estas instituciones y algunas afectaciones causadas por el coronavirus. En cuanto a las limitaciones, se tiene el estado de emergencia ocasionado por el COVID-19, la falta de acceso a fuentes de información y la aplicación de cuestionario únicamente por vía electrónica. Por parte del objetivo número 1, una vez analizada la información, se puede concretar que las sociedades administradoras de fondos de pensiones son empresas que se encargan de manejar y potenciar los fondos de pensiones de particulares, estos por medio de la realización de inversiones que permitan rentabilizar los montos depositados por sus clientes. Estas empresas son relativamente recientes, ya que sus primeros registros se tienen en Prusia en el siglo XX y no fue hasta 1980 en Chile que estas ya tomaron la forma en la que nos encontramos ahora. Actualmente Costa Rica existen 6, 5 son de contribución voluntaria y una de contribución obligatoria. Continuamos con los resultados del objetivo número 2. Este era identificar y caracterizar la organización encargada de regular las sociedades administradoras de fondos de pensiones en Costa Rica. Según la información obtenida, se identifica que la Superintendencia de Pensiones, la SUPEN, es la responsable de regular y supervisar el Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, se encarga de velar por los derechos en materia de pensiones y de autorizar, regular, supervisar y fiscalizar los planes, fondos y regímenes contemplados en el marco normativo que regula el Sistema Nacional de Pensiones. También cabe recalcar que es en 1995 cuando la Ley del Régimen Privado de Pensiones Complementarias crea la SUPEN, pero que es hasta 1996 cuando ésta inicia con sus funciones, asimismo dando inicio al régimen privado de pensiones complementarias del país. Para el objetivo número 13, logra identificar que la operadora BN Vital se convierte en líder del mercado de pensiones en enero del 2001, abarcando más del 40% de participación. La operadora BCR Pensiones se constituye como una sociedad anónima con personería jurídica propia en San José. La operadora Vida Plena fue autorizada para operar cuando se dio la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador. La OPC es propiedad de la Caja Costarricense del Seguro Social. La BAC Pensiones administra 6 planes privados, entre ellos está el Fondo de Capitalización Laboral y el Fondo de Régimen Obligatorio de Pensiones. Y el Popular Pensiones inició sus operaciones en el 2000 debido a la creación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. El objetivo 4 es explicar las afectaciones sufridas por las sociedades administradoras de fondos de pensiones durante la pandemia del COVID-19, por lo que debido a la pandemia, como se sabe, muchas organizaciones se han visto perjudicadas y las sociedades administradoras de fondos de pensiones no son la excepción, pues con la información recolectada podemos ver cómo estas se han visto afectadas en gran medida por la ola de desempleos y recortes de ingresos que los costarricenses han vivido, siendo el régimen obligatorio de pensiones o ROP el que ha sufrido más disminuciones en las 6 operadoras del país debido a que sus aportes se han reducido, por lo que según lo investigado se muestra que las entidades competentes han tenido que tomar cartas en el asunto para que tanto estas instituciones como sus afiliados no se vean perjudicados por las disminuciones ocurridas, las cuales son mecanismos necesarios para que la situación no se torne peor en el futuro, además de que se está buscando aprovechar todas las inversiones posibles y evitar pérdidas en el ahorro individual de las personas. Por ello se implementó lo que es la reforma al reglamento a la hora de la muerte, si la persona no posee beneficiarios, y la aprobación de la suspensión temporal a la libre transferencia de afiliados entre operadoras de pensiones. Asimismo, al brindar una parte del ROP a los pensionados ante la crisis vivida, se muestra un gesto de solidaridad por el pueblo y por los afiliados por parte de las operadoras,
a pesar de que se sabe que esto traerá consecuencias negativas a futuro, pues como se mencionó es inevitable que al realizar esto, el saldo acumulado del ROP no presente una caída porcentual a futuro. El objetivo 5 es conocer el nivel de manejo de información que tienen los trabajadores sobre su administradora de fondo de pensiones, por lo que seguidamente se presentará el análisis de los resultados obtenidos por medio de las 11 preguntas realizadas por medio de la encuesta. En el caso de la pregunta número 1 de ¿cuál es su edad?, se buscaba conocer las edades de los entrevistados o bien las personas que utilizan los servicios de las operadoras de pensiones. Por lo tanto, de los datos obtenidos se destaca que todos los entrevistados poseen edades menores de 62 años y se muestra cómo la mayoría está dentro del rango de edad de 33 a 47 años, siendo este apartado un 45% de la muestra. Por parte de la pregunta número 2 sobre el género de los entrevistados, podemos observar que la mayoría de ellos fueron hombres, con un 60%. Además, las mujeres fueron un 40% del total de los entrevistados. Con respecto a la pregunta 3, se puede identificar que la mayoría de los encuestados vive en el distrito de San Isidro. En la pregunta número 4 del objetivo 5 se preguntó que para qué tipo de empresa trabajaban. Una vez que se realizó el análisis de los resultados obtenidos por el instrumento que fue aplicado a los trabajadores, se observa que en su gran mayoría son trabajadores del ámbito público. Esto se sustenta en el dato de que un 75% de la muestra manifiesta trabajar para empresas públicas. En cuanto a la pregunta 5, se puede identificar que la mayoría de los entrevistados utilizan la operadora de pensiones del Popular Pensiones. Al analizar el tipo de operadora de pensiones utilizada por los encuestados según el tipo de empresa donde trabajan, se puede observar que la mayoría de los que utilizan el Popular Pensiones trabaja en la empresa pública, situación que se repite con la operadora de Vida Plena y el BN Vital. En la pregunta número 6 se preguntó por las razones por las que prefieren la operadora de pensiones que utilizan y no las otras que están presentes en el mercado. De esta manera se percibió que la mayoría de las personas de la muestra consideran que prefieren la operadora seleccionada por los rendimientos que ésta le ofrece, específicamente un 30%. Otro dato interesante de mencionar es que un 25% de las personas mencionan que básicamente no seleccionan la operadora, ya que surge por defecto debido a la relación laboral existente. En cuanto a la pregunta 7, se logra determinar que ninguno de los encuestados conoce las inversiones que su operadora de pensiones realiza con el dinero depositado. En el caso de la pregunta 9 de ¿con qué frecuencia recibe usted información sobre su fondo de pensiones?, se puede observar cómo todas las personas entrevistadas son anuentes a recibir información o estar al tanto de su fondo de pensiones. Además, por medio de las respuestas obtenidas, se muestra cómo el 95% de los entrevistados dice recibir información cada mes, lo cual es una buena señal de lo bien informados que estos se encuentran. La pregunta número 10 era si la información que recibe es comprensible, por lo que para la investigación era de suma importancia saber si las personas entrevistadas estaban comprendiendo la información suministrada por las operadoras en relación con sus fondos de pensión, por lo que al preguntar esto se obtuvo la respuesta de que un 75% sí opina que la información recibida es entendible, mientras que apenas un 25%, que serían 5 personas, señalaron que esta información no es comprensible, viéndose esto como un problema para las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Finalmente, por parte de la pregunta número 11, se les consultó a los entrevistados si habían notado alguna reducción de los intereses o rendimientos que ganaban mensualmente durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19, a lo que la mayoría de ellos, es decir, un 90%, respondió que consideraban que no habían tenido ninguna reducción de los intereses ganados mensualmente. Por parte del objetivo 1, podemos concluir que las sociedades administradoras de pensiones son empresas de suma importancia, ya que ayudan a manejar de forma más eficiente los recursos de las personas que utilizan este sistema, permitiéndoles de esta forma tener un futuro con mayor seguridad económica que les permita seguir manteniendo el estilo de vida que han llevado durante toda su vida. Además, podemos recomendar a las personas jóvenes que están iniciando su vida laboral empezar a buscar información sobre estas instituciones, conocer de cuál de ellas prestan mayores beneficios e iniciar de esta forma un plan de pensiones de manera voluntaria que le permita un mayor respaldo para su futuro.
Como conclusión, para el objetivo número 2, se tiene que una vez analizada la información, se determina que es la Superintendencia de Pensiones la organización encargada de regular las sociedades administradoras de fondos de pensiones. Esta tiene alrededor de 25 años de labores, en los cuales ha logrado realizar mejoras para cubrir con el paso de los años una mayor cantidad de espacios alrededor de los fondos de pensiones. Cada tarea que desempeña la SUPEN se vuelve estrictamente necesaria para el control de todo lo pertinente a las sociedades de fondos de pensiones. Su importancia no radica únicamente en supervisar, sino que es de suma relevancia para el cumplimiento de todos los regímenes, sea tanto para el beneficio de los usuarios como para las organizaciones encargadas. Como conclusión, se puede decir que la información alrededor de la Superintendencia de Pensiones es muy relevante, pero no todas la conocen. Por lo tanto, la recomendación pertinente es instar a las personas a que se acerquen a la institución, que conozcan lo que hacen, ya que las pensiones es un tema que involucra a todos en alguna etapa de la vida. Por otra parte, es destacable que la plataforma de la SUPEN cuenta con una cantidad innumerable de información relevante según la necesidad de cada quien. La recomendación en este caso es hacia la organización para que elaboren una plataforma que sea más aceptable donde las personas interesadas puedan obtener la información fácilmente. En cuanto al objetivo 3, se llega a la conclusión de que es importante conocer cuáles son las operadoras de pensiones y aspectos esenciales a la hora de elegir una operadora en cuál cotizar, por lo que se recomienda asesorarse bien antes de tomar esta decisión y además tomar en cuenta la composición de la cartera de cada una de ellas, puesto que esto va a ayudar a medir el riesgo de inversión en estas. En el caso del objetivo 4, se puede concluir que según la información recolectada, queda en claro que las sociedades administradoras de fondos de pensiones se han visto perjudicadas por la pandemia del COVID-19, no solamente por parte de la disminución en sus inversiones, sino también por la pérdida que han enfrentado de afiliados, disminuyendo progresivamente con el tiempo. Además, en el caso de las recomendaciones, las sociedades administradoras de fondos de pensiones deben velar por mantener con el tiempo sus afiliados, por lo que con antelación es recomendable que cuenten con un plan para prever cualquier imprevisto como es el caso de la pandemia del COVID-19, donde puedan brindarles diferentes opciones a sus afiliados para que no retiren sus fondos a causa de esto. Para el objetivo 5 se llega a la conclusión de que la mayoría de los encuestados poseen su fondo de pensiones en la operadora Popular Pensiones, teniendo como característica principal para su elección los rendimientos recibidos. Un dato importante de recalcar es que los encuestados no conocen las inversiones que su operadora de pensiones realiza y que a pesar de la situación del COVID, estos no han visto reducción en sus intereses y rendimientos mensuales. Además, se puede recomendar que las personas y empresas busquen mejor información sobre las sociedades administradoras de fondos de pensiones para que puedan conocer los beneficios que éstas poseen y que realicen una elección que sea adaptada a sus necesidades. Asimismo, deben estar al tanto de en qué se invierte su dinero para que tengan un mayor control sobre este.